Esta es una zona muy popular de Bogotá y bueno, acá se reúnen como todos los jóvenes, organizaciones sociales y bueno, esto es lo que se vive todo el tiempo en casi todas las ciudades de Colombia, sobre todo en las zonas populares. Buenas tardes, Alexander. Mi nombre es Gabriela Payares, te saludamos y te agradecemos que nos pases esta información, esta cobertura que nos estás haciendo directamente desde lo que es el foco de la subsistencia en Colombia. Queremos que por favor nos cuentes qué es lo que está pasando ahí en este momento. Te saludamos desde Argentina, Santiago del Estero. Hola, hola. Disculpa, es que no tenía volumen. No escuché absolutamente nada. Buenas tardes, bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Alexander se ha unido un ratito, él está en una de las protestas en Cali en este momento y nos ha transmitido en vivo, ya no sé si se ha perdido la comunicación o cómo está la situación. Bueno, nos presento. Mi nombre es Iva Yacedo, después está del director del Instituto Espacio de la Memoria y quien conduce también el programa conmigo, que es Luis Garay, y Gabriela Payares. Estamos tratando, nuestra idea del programa es que hoy darles la prioridad a ustedes y que nos cuenten cómo está la situación para dar a conocer a nuestra audiencia el estado en el que se encuentra el país. Okay. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Garay. Bueno, acompañando el programa y cediéndoles prácticamente el programa a ustedes, dada la gravedad de la situación, es nuestro humilde aporte para que se pueda difundir esta terrible situación que está viviendo en estos momentos Colombia. Así que los micrófonos son suyos. ¿Quién tiene la palabra? Bueno, quien tenga algo para decir o quiera decir, puedes empezar vos, Eduardo. Okay, bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Miren, hoy estamos justamente en el día 17 de un paro nacional. Inicialmente fue convocado a una reforma tributaria. La tercera reforma tributaria, un gobierno campaña electoral que sueldos y no crearía nuevos impuestos. La convocatoria del paro inicialmente fue de un día y ya vamos en 17 días de paro, porque definitivamente lo de la reforma tributaria fue como la gota que rebasó un vaso y dijéramos dejó al desnudo una situación de desigualdad social brutal en Colombia. Y durante estos 17 días se han expresado todo tipo de sectores inconformes con un gobierno autoritario de extrema derecha que ha implementado políticas de tipo neoliberal que básicamente buscan pues enriquecer a los ricos a costa de clase media y sectores populares. La noticia hoy día es una noticia bastante dramática, porque la reacción del Estado frente a la movilización popular que ha sido generalizada en Colombia, hay cerca de 1.100 y pico municipios y se han presentado manifestaciones, plantones, actos culturales en más de 700 municipios. Es decir, podemos decir que más de la mitad del país se está movilizando en este momento en las calles, se han hecho bloqueos en carreteras y la reacción del Estado ha sido absolutamente represiva. Estamos hablando de 47 muertos, la mayor parte asesinados por la policía, excepto un policía que murió en Soacha, una población muy cercana a Bogotá. Estamos hablando de más de 1.000 heridos, estamos hablando de 500 y pico de desaparecidos.
Y la noticia hoy gira alrededor de una muchacha que fue vejada por un grupo de policías que la capturó. Ella, de hecho, solo estaba grabando con su celular, la vejaron sexualmente y cuando la soltaron la muchacha se suicidó. Así es de que hoy ahí dijéramos una conmoción. Esta muchacha se convierte como en un símbolo de un atropello atroz por parte del gobierno contra la movilización ciudadana. La situación en Cali, que son tengo entendido que las imágenes que están presentando hoy de Cali, pues es tal vez el lugar donde se ha concentrado mayor malestar ciudadano. Allí la confrontación ha sido sumamente fuerte. La policía, de hecho, a ver, voy a poner en antecedentes. Aquí hay un expresidente que se llama Álvaro Uribe, que es el máximo caudillo de la extrema derecha y que fue quien impuso seleccionando a dedo al actual presidente Iván Duque. Y este señor hizo un llamado a través de su Twitter pidiendo a sus seguidores que apoyaran el uso de las armas por parte de la fuerza pública contra los ciudadanos. Pues al otro día hubo 20 muertos en Cali. Para que vean el nivel de convocatoria criminal que tiene este señor, que es, entre otras cosas, uno de los políticos tal vez con mayor ascendencia en el sector empresarial y en el sector de banqueros en este país. Pues en Cali se ha concentrado el grueso de la represión y él ha pedido permanentemente que el ejército dispare contra la población civil. Ese ha sido el llamado permanente de este señor. ¿Por qué el grueso de las protestas se han concentrado en Cali? Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca. Es la cuarta ciudad en importancia en cantidad de habitantes y es una ciudad industrial. Pero es una ciudad que recoge todos los desplazados por la violencia de la zona pacífica, que es de las zonas más pobres del país, por un lado. Pero por otro lado, en este año de pandemia, mientras en el país la miseria promedio aumentó en un 20%, en Cali aumentó un 67%. Así es de que en Cali dijéramos que se juntan las dos grandes tragedias de nuestro país, y es una guerra que no pudo encontrar fin justamente porque la extrema derecha saboteó los acuerdos que se hicieron con la guerrilla cuando desmovilizó 13.500 hombres, sino que además es un lugar donde se está concentrando pues la pobreza propiciada por las políticas económicas pues que mencionaba yo en un comienzo. No sé, dijéramos que lo dejo planteado hasta aquí. Si ustedes quieren, tú Marcela quieres comentar otra cosa y podíamos entrar en más detalles más adelante, saber qué ha pasado con el diálogo, cuál ha sido la posición de las partes. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este espacio y no me canso de repetirlo, por la solidaridad, por la humanidad, por la hermandad, por la empatía frente a este tipo de situaciones de pueblos hermanos. De verdad, por este espacio muy importante. Yo vivo en Argentina desde hace aproximadamente 11 años, muy cerca de Rosario, y es impresionante ver cómo los medios convencionales de comunicación están informando poquísimo, por no decir otra cuestión, así que gracias porque podamos avanzar en este sentido. Respecto a lo que planteaba Eduardo, hay tantas cosas que han pasado en estos 17 días, pero además tantas cosas que han pasado a lo largo de la historia de Colombia que uno trata de ver y desde dónde poder articular todo, ¿no? La connivencia entre el paramilitarismo, las fuerzas militares, los partidos políticos tradicionales y de ultraderecha que además aglutinan a estos, los megaproyectos en Colombia, el ingreso de las grandes corporaciones, de las transnacionales y en medio de esto el conflicto colombiano. Eduardo
planteaba algo muy importante de lo que poco, como ni siquiera poco a poco, como muy rápido, algunas cuestiones se vuelven simbólicas. Lo que pasó con la chica, 17 años, una menor de edad, que además era hija de un policía, vivía con su abuela. Si bien ha habido, no recuerdo si son 12 o 14 violaciones registradas, porque hay muchas que no se sabe hasta qué punto quedan, el símbolo es la desesperanza que muestran los jóvenes frente a un gobierno y a unas instituciones completamente aberrantes, que es preferible la misma muerte frente a este tipo de situaciones. Entonces, la visibilización de este hecho puntual por su suicidio ha despertado una conmoción y una conmoción en el ámbito nacional e internacional supremamente profundos. Y hay una cantidad de problemáticas y de situaciones que se ven, van como confluyendo en la xenofobia principalmente, ¿no? Dentro de, de un pueblo que además no solamente resiste, sino que tiene como ejemplo los pueblos originarios y las luchas, movimientos indígenas, un movimiento como la Minga indígena en este momento, que aglutina a muchos pueblos originarios. Esta xenofobia traducida y manipulada y maniqueada por los medios hegemónicos colombianos y reproducidos a la vez por medios internacionales, ni siquiera solamente medios internacionales, sino las fake news que uno le llegan desde afuera al celular, pues es seguir desvirtuando un conflicto que lleva más de 60 años, más de 70 años arrastrando Colombia. Y no es casual que es el símbolo de seguir tumbando estatuas, ¿no? De tumbando estatuas de los más conservadores en Colombia y de los españoles que vinieron a saquear, y resignificando esos espacios. También la batalla está en esa cuestión cultural de la reflexión de, bueno, ¿son bienes comunes? ¿Hasta qué punto esos son unos bienes comunes? Y como un espacio también de resignificación de la protesta a partir de la música. O pasó algo muy fuerte y muy hermoso en estos días, muchas cosas, pero la Orquesta Filarmónica, Eduardo o Alex, me corrigen si no estoy mal, fue de Medellín, hace una resignificación del himno nacional de Colombia, con le da la vuelta con el de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Poniendo además con toda una tensión, mostrando cómo Colombia primero está patas arriba, pero eso es una batalla final que ya no la frena nadie. Es decir, así se haya caído la reforma tributaria, así la ley, la reforma a la salud esté ahí también, así haya renunciado a Carrasquilla, así probablemente el gobierno de Duque renuncia o vaya para atrás, no para más. No para más porque son muchas décadas en esta situación, y como decía un compañero que nuevamente lo traigo a colación en este momento y no lo voy a dejar de traer, que se llamaba Álvaro Marín, que murió en situaciones confusas, que todavía no se sabe qué pasó con él, y que venía ayudando a la información como lo está haciendo Eduardo Márquez y Alexander Gamba y Marta Bello y muchos más. Hace una semana él decía, siempre hemos estado en contra del monstruo, y el monstruo se acerca y nosotros nos corremos un paso para atrás, y se vuelve a acercar y nos volvemos a correr, y no nos dimos cuenta que atrás estaba el abismo, y ya llegamos al abismo, y solo nos quedan dos opciones: o caer al abismo o enfrentar al monstruo. En este momento Colombia ha decidido enfrentar al monstruo, porque hay una posibilidad de luchar contra el monstruo y ganar o perder, pero del otro lado está sí o sí el abismo. Entonces hay muchas cuestiones, y me encantaría también seguir escuchando a Alex y a Eduardo, que están allá en el momento crítico. Bien. Bueno, Alex, si quieres seguir hablando vos, tienes la disponibilidad para hacerlo. Bueno, ¿me escuchan bien? Estoy con el tapabocas, no sé si me alcanzan a escuchar bien. Sí. Bueno, estamos acá, estamos en el sur de Bogotá. Esto se llama el Portal Américas, es una zona del transporte público
y todas las noches se reúnen acá sobre todo jóvenes de tres características fundamentales, jóvenes que despectivamente se las ha empezado a llamar como que ni estudian ni trabajan, jóvenes de trabajadores muy precarizados, una precarización muy fuerte que se plantea, digamos, entre los que trabajan en Rappi. No sé si alcanzan a ver porque ya es de noche, pero hay muchos con sus maleticas de Rappi trabajando y mucho joven universitario popular. Ese es el campo, digamos, en donde se empiezan a reunir y empiezan a tomarse las calles paulatinamente, además de las grandes protestas que también habló Eduardo Márquez, que han sido 3 grandes movilizaciones gigantescas que se han dado, creo que las más grandes en la historia del país, inclusive mucho más grandes que la del 14 de septiembre del 77 o la del 21 de noviembre del 2019, pero es una de las características fundamentales es que ya no solamente es la gran movilización, la marcha, por decir algo, en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, que acá sería la séptima, sino son verbenas populares de toma del espacio público y en donde se irrumpe permanentemente en ese espacio y se mantiene. El nivel de desarrollo de esta lucha mucho más fuerte ha sido en Cali. Efectivamente, en Bogotá también ha habido mucho, pero en Cali estamos hablando de zonas enteras que ya controlan estos jóvenes, en donde se han unido las familias, las madres, se hacen ollas comunitarias, ahí comen y es una toma del barrio, es una toma del territorio y una toma también para sacar un elemento muy, muy fuerte que es el paramilitarismo urbano, que es muy fuerte. Entonces estamos hablando de una ruptura mucho más profunda, digamos, que el tema de la reforma tributaria. Estamos hablando de una apropiación profunda del espacio, de una construcción de subjetividad popular muy fuerte, que particularmente yo pienso que es inédita. ¿Por qué se da todo esto? Yo tengo una hipótesis fundamental. Estamos frente a una crisis orgánica del uribismo, lo que se conoce como el régimen uribista, que empieza de manera piloto en 1995 en el departamento de Antioquia, se consolida en el 2002 cuando logra el poder nacional y que fue un régimen hegemónico en la sociedad colombiana y entra una crisis orgánica. Una crisis orgánica tiene 3 elementos, ¿no? Un elemento es una crisis económica, que ya habló Eduardo, muy clara, una crisis social profunda, muy, muy profunda, y una crisis política. Y ahí quiero detenerme. El discurso del uribismo con el cual cohesionó a gran parte de la sociedad colombiana en términos a la movilización de una guerra nacional contra un enemigo común, que en este caso eran las FARC, se vino abajo con el proceso de paz. El proceso de paz, si bien tuvo muchos problemas, ha tenido muchos problemas de implementación, este gobierno no lo ha respetado. En términos políticos logró hacer eso. Desmontó esa capacidad de articulación de un discurso unificador de los sectores subalternos hacia el uribismo y empiezan a emerger los diferentes conflictos sociales que siempre estaban ahí, que se habían represado. Estamos hablando que del 2011 al 2021 tenemos el ciclo de movilización social más grande en la historia de Colombia. La movilización estudiantil universitaria en el 2011, el paro agrario en el 2014, el paro campesino, bueno, paros, pero era por sectores. ¿Qué es lo que marca este estallido social? Que ya no sea por sectores, sino salen todos los sectores al mismo tiempo. En un nivel de agotamiento, en un nivel de desesperación, pero también de muchísima afirmación social, muchísima afirmación como actores. Aquí estamos viendo permanentemente que se cayó la tributaria, vamos por la de la salud, se va a caer la de la salud, vamos por más. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que es muy difícil una salida de la crisis de un régimen como el uribismo, que es profundamente autoritario. Entonces creo que la dinámica posiblemente tenga que llevar a un gobierno de transición. No veo prontamente otra situación. Puede ser también que el uribismo escale la dinámica autoritaria, que asuma de manera abierta el rostro de tipo Fujimori en el Perú. Esa también es otra opción abierta. Sin embargo, les estoy diciendo que el uribismo, el gobierno reprime y sale más gente a la calle. El gobierno reprime un barrio, reprime una ciudad y empiezan a salir estos puntos de resistencia en esa ciudad, en ese barrio. Estamos literalmente frente a una lucha cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, mujer a mujer en las calles de Colombia, y esta escena que ustedes están viendo se está viendo en más de, como le decía muy bien Eduardo, más de 700 municipios de Colombia, un país que tiene más o menos 1.100 municipios. Entonces,
y también es un tema muy complejo. El uribismo tuvo cerca del 80% del apoyo de la población durante mucho tiempo. El expresidente Uribe, que era el que articulaba todo este movimiento, tenía una popularidad del 60%, hoy no pasa del 30%, y gran parte de la mayoría del país y eso es real, en ciudades como Bogotá, en ciudades como Cali, e inclusive en su feudo, que es Medellín, cada vez aumenta más el antiuribismo. Entonces estamos frente a la crisis orgánica de un régimen, y un régimen que surgió con el discurso de la guerra y que va a hacer todo lo posible para irse con acciones de guerra como lo está haciendo ahora. Eso es básicamente. Si tienen alguna pregunta, pues acá estamos. Bueno, y seguimos aquí en el programa del Instituto Espacio de la Memoria, Los Caminos de la Memoria, absorbiendo esta realidad que, bueno, con razón dice Marcela, es muy poco vista a través de los medios públicos en nuestro país, medios hegemónicos también, que tienen esa costumbre de ocultar las realidades, pero que, bueno, gracias a estos pequeños lugares o estos pequeños espacios pueden por lo menos conocer de manera directa esta situación. Este programa es transmitido por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y, bueno, vamos a tratar de darle la difusión que se merece. Noticias tan trágicas como estas. Y decirles que, bueno, el monstruo en realidad creemos está en toda Latinoamérica. En algunos lugares se ha despertado, como en Colombia, en otros todavía está un poco dormido, pero las tragedias atraviesan Latinoamérica y lamentablemente nos unen en una hermandad que en algún momento tendremos que enfrentar, como lo está haciendo ahora vuestro país. Así que, bueno, sigamos conversando sobre el tema. Nos interesa mucho que ustedes tomen la palabra. Yo quisiera retomar algo que decía Marcela, y es el papel de la minga indígena en este paro nacional. La minga indígena es tal vez la organización social más fuerte y más consolidada y más confrontadora que hay en Colombia. Se ha enfrentado indistintamente al Estado, a la guerrilla y a los paramilitares. Y tienen un elemento que es la Guardia Indígena, que son grupos de indígenas que andan con bastones. Con esos bastones han enfrentado a hombres armados. Cuando sectores del ejército se han metido en las comunidades a cometer atropellos, aparecen 1000 mingueros con sus palos, los cercan y los detienen. Hace poco tiempo fue necesario que una comisión de negociación mediara para que soltaran 12 militares que han cometido los atropellos. Y de la misma manera enfrentaron a la guerrilla de las FARC cuando tenía secuestrados en sus zonas. Y se ha convertido en la minga indígena que reúne a los indígenas del departamento del Cauca, un departamento al suroccidente de Colombia, caracterizado por una población indígena de un lado y una élite blanca del otro lado, bastante clasista y bastante racista, terrateniente, que tiene sus intereses centrados en la caña de azúcar y en los grandes latifundios. La minga indígena se ha convertido en la organización social móvil que se presenta en todos los lugares donde colombianos están enfrentando la injusticia, los atropellos del Estado. El año pasado, por ejemplo, la minga en medio de la pandemia se movilizó hasta Bogotá exigiendo hablar con el presidente Duque, y el presidente Duque, cuando llegó la minga, huyó y se fue para el departamento del Chocó. Sí, es una cosa así absolutamente patética. Y previamente el ministro de Defensa y el comandante del ejército, que por cierto le hizo un homenaje al sicario de Pablo Escobar cuando se murió hace 2 años a nombre del Ejército Nacional, para que ustedes vean más o menos el tipo de líderes que tiene el ejército y en general el establecimiento colombiano.
Perdón, es que se me fue la paloma, le metí tantos elementos. Bueno, el caso es que la Minga se ha convertido en una organización clave que hace presencia y demuestra que es posible movilizarse en paz y con autoridad y con propuestas en la mano. ¿Qué sucedió ahorita en Cali? Que cuando comenzó la represión en contra de la población, la Minga se movilizó rápidamente con su guardia indígena, pues para proteger al pueblo. ¿Cuál fue la reacción? Pues atacar a la Minga y grupos de civiles de la élite confrontarla con armas. Es que el domingo pasado un grupo de la Minga se movilizaba por el sur de Cali, donde se concentra la élite, y un grupo de miembros pues de la burguesía salió con sus carros, se atravesó, les hizo un bloqueo, se produjo un forcejeo y en el forcejeo sacaron sus armas e hirieron a bala a 9 mingueros. Ellos de alguna manera estaban respondiendo al llamado que les había hecho Álvaro Uribe el día anterior, diciendo que era necesario ayudar a acabar con la desigualdad de fuerzas que había entre los manifestantes y la fuerza pública. Uribe sentía que era tal la movilización ciudadana en Cali que estaban en minoría la fuerza pública y aparecen estos grupos armados de gente de élite que empezó a tomar fotografías con sus armas, mini Uzi, fusiles, pistolas 9 milímetros, carros de alta gama y a subir las fotos por las redes sociales, así de cínica y claramente haciendo un llamado a que la población civil enfrentara. Ese llamado también fue escuchado, por ejemplo, en la ciudad de Armenia, zona cafetera, donde un muchacho pacifista cuyas imágenes saludando a la policía y haciendo llamados a la marcha pacífica, pues recibió 8 disparos por parte de 2 civiles que se movilizaban en una camioneta. El muchacho estuvo 5 días en estado de coma y falleció antes de ayer. Ayer fue su sepelio. La Minga finalmente se convirtió en un elemento de pulso y de poder de la extrema derecha y esta organización social. Así es de que había un temor muy grande que hubiera una acción o militar o paramilitar en contra de la Minga que estaba concentrada en la Universidad del Valle, y tomaron la decisión ayer de regresar a sus ciudades y sobre todo habida cuenta que finalmente el gobierno decidió dialogar. Bueno, dialogar no, perdón. El gobierno se niega a utilizar la palabra dialogar. En este momento hay un enfrentamiento semántico entre el Comité del Paro, porque finalmente lograron reunirse el martes pasado. A ver, un pequeño antecedente. El gobierno, cuando ve que esto se sale de madre, llama a una conversación nacional, porque esa es la palabra que utiliza. Pero ¿a quién llama de primeros a su conversación nacional? Pues a los empresarios, a los políticos afines a su proyecto de extrema derecha, a la Iglesia Católica, es decir, a la institucionalidad, pero no convocaba a los dirigentes que estaban dando la pelea en las calles, ni al comité de paro siquiera. Finalmente decide reunirse con el comité de paro y no hay ningún acuerdo. Los del comité salen diciendo, pues el gobierno ni propone nada, ni dice nada, lo que demuestra, y utilizaron esta palabra, es una poca empatía con el pueblo colombiano y con las reivindicaciones que tenemos. El gobierno inmediatamente sale a decir que es que el comité de paro no presentó nada, pero resulta que en noviembre y diciembre de 2019, noviembre y diciembre de 2019, se había presentado otra jornada de plantones y movilizaciones que duró cerca de 2 meses. No en la magnitud de esta, que es absolutamente masiva, pero al final de la cual el gobierno llamó a una conversación nacional y todo se diluyó en conversaciones de trabajo. Y al final el gobierno dijo, es que solo nos presentan 10 puntos, queremos que los desarrollen,
se desarrollaron, se convirtieron en 120 puntos y el gobierno decidió que era demasiado por negociar y quedó completamente congelado. Entonces el comité de paro lo que está diciendo, nuestras solicitudes están consignadas en ese documento que le entregamos hace un año y que usted no quiso escuchar. Como no hubo un acuerdo, se convocó a una gran movilización el miércoles pasado. Entre tanto, estaba corriendo el rumor dentro de los periodistas que se iba a convocar al estado de conmoción interior. Pero la marcha del miércoles fue tan masiva, tan festiva, llena de actos culturales por todos lados. Fue cuando se produjo lo que decía Marcela, un concierto de la Orquesta Sinfónica de Medellín, que convocó a un montón de gente, donde tocaron el himno de la Minga, donde interpretaron un montón de música, lo que llamábamos música de protesta nosotros en los años 80. La Orquesta Filarmónica de Bogotá dio un concierto en la Plaza Bolívar, y otra orquesta, creo que es una orquesta juvenil, hizo un concierto en el Paraguay de Bogotá. Compositores, bailarines, saltarines, sketch. Fue tan festivo, tan colorido y tan multitudinario que el gobierno no pudo convocar el estado de conmoción interior. Viéramos que se frenó esa posibilidad represiva, y entonces la minga indígena, ante el peligro de ser atacada militarmente, probablemente por esos grupos de élite paramilitar, decidió regresar al departamento del Cauca. Hay algo que quería recalcar a propósito de la minga indígena, y es varias cuestiones. Una, cuando se les pregunta, bueno, ¿y cómo se enfrentan al miedo? ¿Por qué no tienen miedo? Y hay una palabra clave, pero está compuesta la idea por tres: unidad, dignidad y conciencia. Pero la unidad para ellos es fundamental, y lo tienen clarísimo. Si salen 1, 2, 3, 5, 10 a enfrentar una problemática de violencia, de pisoteo, van a acabar, obviamente. Pero ellos saben que si salen cientos, miles, no van a alcanzar las balas. Entonces, es muy clara esa idea en ellos. Otra de las cuestiones que planteaba Eduardo en un momento es que la posición de gran parte de las poblaciones de Colombia, principalmente en Cali, en Medellín, en donde estuvo el cartel de Cali, por ejemplo, en los 80s fue una época muy compleja en Colombia, el narcotráfico. Y cuando se empieza a introducir el paramilitarismo, militares, clase política, clase alta tradicional, empresarial, pues claro, nosotros tenemos en Cali un combo, por un lado de uno de los cascos urbanos, todos los cascos urbanos de Colombia, pero muy particular de percepción de recibir a la población en situación de desplazamiento que viene de las zonas rurales. Pero tenemos un componente de la connivencia entre la clase alta, el narcotráfico, la cultura traqueta. Yo no sabría, porque también es una discusión hablar de la cultura del narcotráfico, ¿no? Los traquetos, el narcotráfico y la clase política y la clase alta. Y todo eso sumado, además, al gran desprecio frente a los pueblos originarios, que si uno se va a ejemplos puntuales, pero que fueron muy visibles en un momento en una revista muy conocida en Colombia, salió hace un par de años, varios años, una foto de una familia caleña o del Valle del Cauca tradicional, dueña de los ingenios en donde se produce la caña de azúcar, y dos mujeres negras vestidas totalmente de traje de empleadas, teniendo las bandejas de plata. Es decir, este tipo de imágenes en donde muestra un racismo y una xenofobia, no solamente frente a los pueblos afros, sino a la población indígena, está muy marcada. Y la minga, cuando entra la minga indígena en juego en Colombia, y ha sido esto desde siempre, yo en particular, pero es una sensación generalizada, uno siente que están entrando los superhéroes y las heroínas.
porque ya cuando entra la minga, entra la fuerza de la defensa del territorio y de la vida. Entonces, cuando ya entran ellos en escena, como se le da vida a toda a la angustia que hay permanentemente. Y esa entrada de la minga que le estaba dando tanta fuerza a la protesta, no solamente en Cali, sino que se sentía en toda Colombia, también lo supieron leer rápidamente las fuerzas de ultraderecha. Estamos hablando que existe en Colombia lo mismo que viene pasando en el campo, pues ahora se está replicando en las ciudades, y el paramilitarismo y la mano oscura militar, pues lo leyó rapidísimo y actuó, y no hubo ningún problema de que en los barrios de clase alta, en donde no puede uno generalizar, pero sí está toda esta maraña entre el narcotraficantes, traquetos, bueno, todo eso, pues salieron con las armas, porque es que cómo es posible que el indio vuelva a entrarse acá y no lo vamos a permitir. Y otra de las cuestiones bueno, lamentablemente ha quedado congelada. Señora Eduardo, quedó congelada la imagen. Hola. Ya. No sé si... Ahora está. Bien. Lucas Villa se vuelve un símbolo también de forma muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque él estaba representando esa juventud que, a pesar de no tener oportunidades laborales, de saber cuando salga de la universidad va a tener que pagar deudas y deudas y deudas, y que probablemente no tenga trabajo, y si es un trabajo precarizado totalmente, ese mismo estudiante con esa problemática es el mismo estudiante que a la vez le pone el pecho a la vida a partir de la alegría, del arte, de ir a darle la mano al policía, al militar, de ir a bailar en la protesta. Es esa esperanza a pesar de la tragedia. Y eso realmente él simboliza a los estudiantes y a los jóvenes en Colombia. Y como decía una compañera hace poco, es increíble en Colombia la sensación, la dualidad que tiene uno, porque es sentir que por un lado está la tragedia y el dolor más absurdo, y a la vez la esperanza cuando sales a la calle o cuando ves el noticiero, porque es lo que estamos viendo con Alexander en este momento allá. Está toda la fuerza de gente ahí peleando frente al monstruo con toda la esperanza, sabiendo que muy probablemente tienen las tarjetas, muy probablemente no pase nada frente a la violación de los derechos humanos, pero ahí están. Entonces, es esa juventud que además despertó a Colombia, y gracias a esa fuerza de la juventud que sabía que ya no tenía nada más que perder, se sumaron todos los otros, todas las otras corrientes, ¿no? De todo tipo. Bien, muchas gracias a Marcela por su aporte, también a Alex y a Eduardo. Les quería preguntar, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en los Caminos de la Memoria, pero en cuanto a esto que ustedes nos decían, el militarismo, la impunidad, el rol de los medios que tapa, en cuanto a lo internacional, sabemos que está trascendiendo. Entonces queremos preguntarle si se han comunicado con ustedes organismos internacionales como la ONU o la OEA, para interiorizarse sobre la situación de Colombia, sobre el conflicto, o si apoyan a sus campañas de denuncia internacional frente a estas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Colombia. Alexander creo que quiere hablar, ¿no? Sí, ahí ha levantado la mano, pero bien. Sí, es que ya más tarde empieza, posiblemente se pone un poco más tenso, entonces, bueno, no, es muy sencillo. La OEA tiene ojos solo para Venezuela, eso hay que decirlo, ¿no? Y la declaración de Almagro fue de una tibieza impresionante. Como acá hay algo que no sé si Eduardo y Marcela ya lo dijeron, y hay una teoría que ha querido construir el gobierno de la teoría de las dos violencias, ¿no? Una violencia mala, supuestamente vandálica, que es una conspiración internacional y que esto es lo que genera las protestas, y una violencia a la defensiva, que es la que hace la policía. Entonces es como un poco parecido a lo de los dos demonios que se habló en Argentina, ¿no? En la época de la dictadura. Este tema se lo compra la OEA, pero no se lo compra ni Human Rights Watch, ni Amnistía Internacional,
ni se lo compra tampoco la Comisión Europea. Entonces creo que el gobierno tiene serios problemas en este momento con la comunidad internacional porque la teoría de los dos demonios no se la están comprando ellos. Colombia ha sido portada en la última semana del New York Times, de los principales diarios de Guardian, Human Rights Watch tiene una observación y Naciones Unidas está en terreno. Acá en Bogotá no tanto, pero en Cali tienen misiones humanitarias específicas en los sitios que se llaman puntos de resistencia. Entonces, claro, estamos en este momento súper monitoreados y esto tiene que ver también con lo que les comentaba de la profunda orfandad y soledad que en este momento enfrenta a un régimen en decadencia como es el uribismo, lo cual no implica que vaya a caer fácil, porque pues, tiene las fuerzas militares y un sector de la burguesía, sobre todo agraria, muy fuerte, todavía apoyándolo. Pero estamos hablando que a nivel internacional, sí, ha habido una manifestación rotunda. La prensa es algo muy importante. Si no fuera por DW, por BBC, por France 24, muchas cosas que hoy estamos denunciando no se sabrían porque las denuncias llegan por redes y ellos les han dado eco. Esos 3 medios internacionales han sido fundamentales y creo que han puesto en ridículo y en evidencia a las grandes cadenas nacionales. Yo diría solamente eso. Acá hay un compañero que ha vivido todo el espacio de la movilización. Si de pronto le quieren hacer una pregunta sobre cuestiones más cotidianas de la movilización y todo, pues él está acá, que está pendiente si quieren hacerle una pregunta puntual, que ha acompañado todo el proceso de la juventud insurrecta, que es lo que estamos viendo, ¿no? Una pequeña anotación y pasamos a ese muchacho que está allá en la manifestación, pero para no cambiar el tema, pero miren, realmente ha sido muy grande y muy importante las expresiones de solidaridad de los organismos multilaterales. Más o menos a la semana del paro cívico se pronunciaron en el lapso de 2 o 3 días la comunidad europea rechazando la agresión contra la población por parte de la fuerza pública, varios gobiernos europeos. La OEA, curiosamente, contrario a lo que dice Alexander, a mí me llamó la atención el comunicado que sacó condenando los ataques contra la población y haciendo un llamado al gobierno a desarrollar el proceso de paz, cosa que me dejó sorprendido porque la OEA se ha convertido como en un espacio de ataque a todos los gobiernos progresistas del continente, particularmente de Venezuela. Estados Unidos se pronunció, el Departamento de Estado, en el mismo sentido. Inclusive en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos surgió la propuesta de parar la asistencia militar al gobierno Duque mientras siguiera el atropello contra la población civil. A mí me llamó la atención que en medio de todo eso el gobierno solo replicó el llamado hecho por el presidente argentino. Es decir, no dijo nada en contra de los Estados Unidos, la Comunidad Europea, Naciones Unidas ni la OEA, sino inmediatamente intentó armar una pelea con el presidente argentino y lo trató de intromisión, de meterse en la política interna. En fin, lo mandó al carajo. Una canciller que, por cierto, cayó ayer. Es decir, en este paro han caído 2 ministros y 2 reformas, porque salió la reforma tributaria, que fue la que armó, dijéramos, el motivo que desencadenó todo lo que ha sucedido. La reforma a la salud ya perdió todo el apoyo político en el Congreso, entonces se está hundiendo, va a desaparecer, que es una reivindicación del movimiento sindical y popular, y cayeron 2 ministros. Es decir, este paro ha demostrado una capacidad de fuerza, y ahorita que estábamos hablando, me estaban mostrando por la ventana que acaban de anunciar que el comité de paro y el gobierno se sientan a negociar este domingo. Mejor dicho, ya se definió fecha y hora para que inicie una negociación en serio entre el comité de paro, que hay que señalar una cosa: el comité de paro representa un sector de los que se está movilizando. Dijéramos que allí están las centrales obreras, un sector estudiantil, hay un sector también de los indígenas, pero el grueso de la gente está saliendo espontáneamente, ¿sí? Es decir, en este momento hay 32 bloqueos en el departamento de Cundinamarca,
que es el departamento donde está Bogotá, y no responden a un mando centralizado. Cada uno tiene sus propias reivindicaciones. Es decir, es el malestar de los ciudadanos en contra de un gobierno neoliberal y represivo. Hombre, en un país donde hay que decirlo, el 80% de los ciudadanos son pobres. En Colombia, el 80% de los ciudadanos gana del salario mínimo o menos. Estamos hablando que 21 millones de colombianos, según el último dato del Departamento Administrativo de Estadísticas, 27 millones de colombianos viven con $35 al mes. $35 al mes, ¿sí? Es decir, en este momento hay hambre, hay desesperanza y hay mucha rabia. Bien, Alexander, si quieres darle lugar a tu compañero, tiene espacio, digamos, lo escuchamos. Se llama Sebastián, le paso entonces el sonido y háganle la pregunta que quieran. Él ha estado todo el tiempo acá en el espacio humanitario del Portal Américas. Bien, Gaby. Bien, sí, buenas tardes a Sebastián, muchas gracias por acompañarnos y queríamos que nos cuentes más o menos cómo es la trayectoria de lucha, cómo se organizan, cuáles son las medidas y cómo es que ustedes piensan seguir resistiendo en las calles ante la violencia que se está desatando ahí en su país. ¿Cómo piensan seguir sus acciones de lucha? Bueno, digamos que esa es una pregunta curiosa porque digamos que esto se alimenta sobre todo de la espontaneidad. O sea, digamos que podemos decir que hay dos, yo qué sé, formas de organizarse. Está la que viene de trayectorias de organización barrial muy larga, que eso es el espacio humanitario. Entonces son grupos de jóvenes que ya vienen organizados en casas culturales, en proyectos, yo qué sé, de ONGs, cosas de ese tipo. Ellos digamos que son los que han mantenido esto del espacio humanitario. ¿Qué labores hacen? Todos los días han hecho almuerzo y han tratado de volver esto un campamento, pero por condiciones de seguridad por ahora es imposible o sería mucho riesgo. Ellos lograron establecer un vínculo con una primera línea, que la primera línea ya es una juventud más, digamos, más marginal, pero digamos que lograron establecer ese vínculo con una primera línea bastante ya formal, como incluso con un liderazgo claro y con ayudas también internacionales y nacionales, digamos que también claras, con unas rutas de acceso a esos recursos claros. Eso es como la parte más organizada, pero realmente ha sido complementario al movimiento, ha intentado darle alguna forma, pero lo que ha sustentado la posibilidad de estar ya 15 días, ¿cuántos días? No, 17 días, 17 días en las calles, ha sido la espontaneidad de la juventud más golpeada de los barrios populares, y que esa espontaneidad se sustenta, digamos, en una relación histórica con la institucionalidad, especialmente con la policía, que es violenta, y en este contexto, digamos, de crisis del régimen uribista y de crisis económica generalizada también, es como una oportunidad para, yo qué sé, para condensar todo ese descontento a través del bloqueo de calles y el enfrentamiento con la policía en las noches. Y la noche es un momento interesante, no es una elección, sino realmente son los ritmos de vida de las personas. Tú trabajas en mecánica, sales de trabajar, vas en bici y te parqueas acá. Y cuando llegue el momento de tirar una piedra, la tiras. ¿Quién habita la noche de la ciudad? Pues la gente que habita la noche de la ciudad es la que sigue habitándola ahora de noche, pero la habita en el bloqueo de la vía. Entonces digamos que la pregunta que me haces, te respondería que hay un espacio humanitario que ha intentado hacer asambleas, que hace un acompañamiento como de prácticas más no violentas, y hay una espontaneidad que se define mucho en la confrontación con la policía. Esa espontaneidad parece que no se va a detener, y a veces parece que la organización más tradicional que podríamos entender nosotros frente a la espontaneidad de la juventud
más marginal, a veces quizá llegue un momento en que se encuentren conflictivamente. Es como lo que yo podría decir hasta ahora. No sé si respondo a tu pregunta. Perfectamente, perfectamente, y tiene que ver mucho de lo que vos dices, esa fuerza, esa lucha, esa rabia, mucho que ver con el hartazgo y con la juventud. ¿Cuál es el rol de los jóvenes? ¿Cuál crees vos que es el rol de los jóvenes en esta resistencia? Pues, o sea, creo que el rol de los jóvenes, no sé, yo lo que veo es que hay dos juventudes enfrentadas. Una juventud que accedió a la educación superior, pero es habitante del barrio popular, como yo, por ejemplo, y otra juventud que está mucho más excluida del mercado de trabajo, del acceso a educación superior, y ellos son los que están resistiendo con la acción directa más evidente. Creo que el papel de la juventud es justo los dos papeles de tratar de darle una forma a todo ese descontento, es decir, tratar de pensar más estratégicamente en términos políticos qué vamos a hacer con esto, también tratar de formar entre nosotros, pero creo que, digamos, mi conclusión del día de hoy que hubo una asamblea es que el papel de la juventud es el encuentro democrático por fuera de la política electoral, y eso con las consecuencias que pueda tener para la política del país, pero creo que eso es lo que se está dando, un encuentro democrático en las calles, de múltiples formas de ser joven, y en eso se está creando algo. No sabemos qué va a salir, no sabemos qué efecto va a tener en la política electoral del país, pero digamos eso es lo que está sucediendo. Entonces el papel sería propiciar el encuentro democrático por fuera de la política electoral. Es lo que te podría responder. Alexander, una pregunta, ¿qué percepción tienen ustedes del comité de paro? ¿El comité de paro lo representa o...? El comité de paro es, o sea, el comité, mejor dicho, esto es un movimiento sin partido y sin comité. Con eso te podría decir todo, o sea, el comité de paro está en las nubes, el comité de paro es, digamos, otra forma de movimiento social más clásica, más sindical, pero esto es un movimiento de la gente que justamente ha estado excluida de la relación salarial, por ejemplo. Si la gente está excluida de la relación salarial, un sindicato, pues bueno, a menos que sea un sindicato de la economía popular, lo cual en Colombia no es tan fuerte aún. Entonces, digamos que el comité de paro sí juega un papel a nivel mediático y en capacidad de negociación, pero el comité del paro está muy distante del movimiento y la gente del movimiento, como siempre ha estado muy distante de todas estas formas de política tradicional, de negociación. Digamos que eso es lo que le da la fuerza crítica y también un poco el peligro de lo que está sucediendo. Pero Alexander, entonces, ¿cómo canalizar, dijéramos, las propuestas que tienen estos sectores de la juventud que no responden a ese comité que, como tú dices, es más clásico y más sindical? Es decir, ¿cómo canalizar esas propuestas? ¿Qué liderazgos hay o qué vocerías hay para sacar algo en concreto después de toda esta movilización? Justo ese es el reto, digamos, político de lo que está sucediendo acá. Lograr darle forma al descontento y lograr encontrarnos. Digamos, por ahora lo que hay son intentos de asamblea popular en los que se sistematiza cuáles son las medidas más a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Pero realmente, y creo que por eso esto va para largo, no hay una salida clara de cómo va a ser el liderazgo ni de cómo va a ser la resolución de esto. Lo que ha emergido es que en Cali, en Puerto Resistencia, que es el punto más importante, digamos, de toda esta movilización en el país, sacaron un comunicado con un pliego de peticiones. Entonces lo que existe de pronto es que estos generadores de discurso logren aglutinar al movimiento, pero eso implica que sea gente como ellos. O sea, la primera línea de Puerto Resistencia en Cali y no el comité del paro. En la medida en que estas representaciones de los puntos de resistencia logren solidificar una propuesta, creo que el movimiento se recoge en ellas. Pero, o sea, es una pregunta abierta, realmente, como que sería un poco engañoso encontrarle una forma a algo que realmente en este momento es puro movimiento sin forma, por decirlo así. Sí. Okay. Gracias.
Bien, Dale. muchas gracias Sebastián ahí por tu aporte y por mostrarnos también las imágenes de lo que es la resistencia en las calles ahí en Colombia. También me gustaría que nos digan, por favor, Marcela, Alex o Eduardo, cuáles son los intereses que ustedes crean que tienen Estados Unidos e incluso de empresas europeas sobre las riquezas que hay en los subsuelos y los recursos naturales de Colombia. ¿Y Gabriela, qué cuáles son pena, sus verdaderos intereses? te Sí, sí, interrumpo. sí, decime, Seba. Yo me despido aquí, voy a seguir en la movilización. Los Bueno, dejo bueno, con Alexander. Bien, Entonces, que bien. estén muy bien. Hasta luego. Dale, gracias El Sebastián, paro buenas sigue. tardes y mucha fuerza. Muchísimas gracias y fuerza. pues mira, las multinacionales en Colombia es total, y este gobierno en particular ha sido un arrodillado a los intereses de las multinacionales. Es el petróleo, es el agua, es la tierra, son los alimentos, son tratados de libre comercio que, entre otras cosas, golpean al sector industrial colombiano. Yo no entiendo por qué el sector industrial está con la extrema derecha cuando las políticas, por ejemplo, de libre comercio los golpean. Solo para ponerles un ejemplo, Estados Unidos tiene un montón de productos subsidiados como la leche o la papa, y entran a competir con productos que no están subsidiados y por supuesto revientan los mercados. A mí me sorprende que, por ejemplo, el sector de ganaderos, que es un sector de ultraderecha tradicional, cuando este gobierno importa toneladas de leche en polvo que hacen que ellos no tengan mejores precios para la leche. No, aquí la entrega es total, y la entrega es total. Desde el gobierno de Álvaro Uribe existe un término que lo repiten como loros todos los empresarios y políticos de derecha, y es la confianza inversionista. Es necesario confianza inversionista. ¿Qué significa eso? Que hay que bajar salarios, hay que quitar prestaciones sociales, hay que quitarles impuestos. Es que, mira, en la reforma tributaria del año pasado, el gobierno le quitó impuestos a las multinacionales y a los sectores bancarios y a los grandes empresarios de este país por casi 9 billones de pesos, que eso es toda una fortuna, es toda una reforma tributaria. No, la entrega es total. Esto es un país sin fronteras, completamente arrodillado a los intereses del capital transnacional. Esto es vulgar, es horroroso. Y sumado a lo que está planteando Eduardo, los intereses económicos en Colombia se traducen a los recursos naturales, a la riqueza de los recursos naturales y precarización laboral, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, todo lo que se ha montado sobre los necrocombustibles, porque para mí no son biocombustibles, porque no generan vida, sino todo lo contrario, desde toda la problemática del desplazamiento que hay en los espacios rurales por siembra de palma aceitera, por siembra de caña de azúcar, además de la expulsión de las tierras y de la legitimación de esas tierras en manos de grandes empresarios, entre esos Uribe y todos sus secuaces. Además de eso, la legalización de las tierras que sigue pasando. Uno podría ver la minería y del agua, de todo lo que hay en Colombia. Hay una cuestión también, que eso es lo legal, ¿sí? Pero hay otra que es lo ilegal, y ese narcotráfico, porque los cultivos de uso ilícito, y digo de uso ilícito porque ningún cultivo es ilícito, ninguna planta sobre el planeta es ilícita, todas son lícitas. El uso que se le da es ilícito. El cultivo de la cocaína de la coca para cocaína, de la amapola para opio, obviamente están respaldados precisamente en esta misma estructura política, militar, paramilitar, que está a la vez aliada con diferentes brazos de diferentes partes, por ejemplo, de Estados Unidos y de la CIA. Es decir, nosotros no podemos ver solamente unos intereses en Colombia a partir de transnacionales que Colombia
si se me escucha. Hola. 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 Sí, ya. Perdón. Ahora sí. Sí, Marcela, ahora corta. sí. Se tienen que ver esas cuestiones. También como hay una convivencia entre el narcotráfico y la clase política y las Fuerzas Armadas colombianas, que hacen que precisamente Colombia tenga una producción de cocaína para abastecer otras partes del mundo, en Colombia también, pero otras partes del mundo, principalmente Estados Unidos. Ahí también hay una connivencia y una necesidad de que continúe esa estructura, que si nosotros nos ponemos quién es Uribe, está montado en el paramilitarismo y en el narcotráfico en Colombia. Entonces, los intereses dentro de Colombia son por una explotación de recursos naturales para necrocombustible para otras partes del mundo, cueste lo que cueste, así se acaban poblaciones, así se acaba el medio ambiente, por la explotación del oro, que en 2008 hubo una cantidad de concesiones se dieron, ya no me acuerdo cuántas hasta el 2008 eran, capaz que me corrijan la cifra, pero si no estoy mal eran 15.000 concesiones mineras que Uribe, desde Uribe hasta ahora, y el agua. Entonces, los intereses en Colombia, por un lado eso, pero si nosotros nos ponemos a ver en dónde está ubicado Colombia, entre dos océanos, al lado de Venezuela y en medio, mejor dicho, pegado a Centroamérica y para bajar a Sudamérica, con 6 bases militares estadounidenses legales, varias bases, con presencia estadounidense. Entonces, y además de todo eso, la inversión militar de este gobierno, desde el gobierno de Uribe, pero de este gobierno implicar, bueno, no digo un momento, ¿cuál es la estrategia? Todo esto de Colombia en región, no solamente una cuestión económica de las transnacionales, de las corporaciones, de las multinacionales, ¿sí? Sino que regionalmente también cómo se puede redibujar el mapa cuando Colombia puede ser un bastión fundamental de la ultraderecha en América Latina. Así es. Bueno, yo, además de agradecerle, le quiero informar que el tiempo del programa se nos está agotando, estamos llegando casi al final. Por eso les diría que, bueno, en estos últimos minutos, en estos últimos segundos, tratemos de redondear o de decir aquello que ha quedado pendiente, ¿no? Bueno, yo... Bien, Luis. Antes de terminar, por favor, quería una preguntita nada más, breve, sobre esto que nos contaban, sobre el rol de las fuerzas del narcotráfico, los paramilitares y esas intervenciones económicas externas en Colombia. ¿Cuánto influyen esas crisis financieras a propósito por esos intereses económicos en su deuda externa y en la situación que están viviendo ahora? Pues la deuda externa en este momento es de... Oye, disculpa los interrumpo, es que ya me tengo que retirar. No, dale, Entonces, pues, que estén muy bien y bueno, acá seguiremos y que no se nos olvide que la violencia no logre tapar. ¿Aló? Que la violencia no logre tapar la potencia plebeya. Ese es mi mensaje. Adiós, que estén muy bien. Fuerza, Alexander. Fuerza, abrazos. Muchas gracias y mucha fuerza. Hasta luego, gracias por todo. No, yo solo iba a decir una cosa, que con este gobierno la deuda externa se disparó de una manera brutal, porque el despilfarro que ha tenido es pero impresionante. Entre otras cosas quiero comentarles que la reforma tributaria que quería hacer, entre otras cosas, quería comprar 24 aviones de guerra que costaban 14 billones de dólares, o sea, la mitad, de pesos, la mitad de la reforma tributaria se iba a gastar en aviones de guerra, pues para que vean el calibre de este gobierno. Pero se disparó y en este momento la deuda externa colombiana equivale al 54.3% del Producto Interno Bruto. Es una cosa, es decir, nosotros estamos a punto de no ser un país viable por cuenta del endeudamiento que está dejando este gobierno. Y en cuanto al tema del narcotráfico, es que no entendí bien tu pregunta, tú querías relacionarla con qué. Aquí el narcotráfico ha sido transversal en nuestra economía desde hace 40 años
y Álvaro Uribe ha sido un tipo clave en el desarrollo de esa industria. En 1982 él fue director de la Aeronáutica Civil y desde ahí él dio las licencias a pistas de aterrizaje y avionetas que posibilitaron convertir a grupos de narcotraficantes en los grandes carteles y las multinacionales del narcotráfico que conocimos en los años 80. Posteriormente, cuando fue gobernador, él convirtió a través de un proyecto de autodefensa legal que se llamaba Convivir a muchos de los sicarios de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, los convirtió en jefes contrainsurgentes. Y de ahí nacen las Autodefensas Unidas de Colombia, que es un proyecto narcoparamilitar que lo apoyó a él permanentemente en sus dos gobiernos y que además con fusiles llevó a la gente a votar en las dos ocasiones en las que él fue presidente. Y es tal su convivencia con el narcotráfico que cuando fue presidente, no solamente la fuerza pública estaba dedicada a asesinar civiles, se ha demostrado que asesinaron 6.402 civiles, es decir, ni siquiera en todas las dictaduras militares del sur del continente se asesinó tanta gente como en 8 años, sino que, es decir, fue tal la entrega al narcoterrorismo que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS tuvo que ser cerrado porque sus directores trabajaban coordinadamente con narcoterroristas. Así de sencillo. Así es de que la convivencia es brutal. ¿Y cuál ha sido la estrategia de Uribe, que es muy inteligente? Ser un aliado de la élite de este país a través de excesiones tributarias desde el poder, descuentos a los multimillonarios, subsidios de todo tipo. Los ricos de este país prácticamente no pagan impuestos. El grueso de los impuestos los pagan clase media y pobres a través del IVA. Así es de que narcotráfico está atravesando completamente la historia reciente de este país y la historia de la extrema derecha. Bien, perfectamente contestada mi pregunta, Eduardo, muchas gracias, porque hacia eso apuntaba específicamente, a la relación siempre que hay entre política, derecha, intereses económicos detrás, campañas políticas y por sobre todo que tienen que ver con el destino y de lo que es un país, ¿no? En este caso Álvaro Uribe, vinculado siempre a la extrema derecha y por otro lado también a la crisis financiera y a la deuda externa que tiene con el país y también a las resistencias y luchas populares que por consecuencia de esas malversaciones son las que están ahora poniendo el cuerpo ante esta crisis en las calles. Así que bueno, muchísimas gracias a Eduardo, a Marcela por acompañarnos. No sé si mis compañeros quieren hacerle más preguntas o quieren ustedes, por favor, decir algo más. Lo que yo quiero recordarles es que ya hemos excedido el tiempo. Vale la pena, vale todo. No, por supuesto, pero bueno, los tiempos de radio son tiranos. Así que, bueno, es un programa que ha sido distinto, con voces que tienen sonidos diferentes, pero que de alguna manera plantean problemas que son comunes en nuestro territorio y en nuestra patria grande, como se llamó en algún momento Latinoamérica. Los abrazamos en su lucha, que es también la nuestra, y esperamos que, lleguemos a una solución. Es difícil, es largo, es doloroso, pero bueno, en este camino lo último que se pierde es la esperanza. Aunque bueno, también es cuestionable la esperanza. Ya somos libres luchando. Así que bueno, muchas gracias por todos, por todo, a todos, a todas, y seguiremos en contacto en este programa que es Caminos de la Memoria, del Instituto Espacio de la Memoria, y que se transmite los lunes de 18 a 19, por la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muchísimas gracias a todos, los abrazamos, hasta pronto.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas Solo para tardes. unidad y conciencia para enfrentar al miedo y solidaridad todas y todos juntos. Muchas gracias.